vimos un artículo en Forbes que decía que Chile tenía Startup Chile y estaba como básicamente regalando $40,000, visa, oficina, todo. Eso era en como agosto de 2010 y en noviembre de 2010 ya estábamos aceptados y fuimos a Chile como el 15 de noviembre de 2010 sin hablar mucho español, casi nada de español. Éramos como compañía 5 de Startup Chile y dado que éramos compañía 5 era como la ronda piloto, ¿no? Donde nos presentaron a emprendedores, inversionistas, familias, gobierno. Era el nivel de que me hicieron hacer una charla en español al presidente en mes 5 cuando no hablaba español. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Nathan Lustig, Managing Partner de Magma Partners, un fondo de Venture Capital que ha invertido en startups como Kushki, Nuevo Cargo, Trora y muchas otras. Magma nació en Chile y tuvo una visión regional desde el principio. Hablamos de las primeras startups de Nathan en Estados Unidos y luego cómo fue que llegó a Latinoamérica. Platicamos de varios tips y estrategias para levantar capital y cómo ha sido su estrategia de creación de contenido que les ha traído mucho valor en el largo plazo. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Nathan, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte por aquí. Tú ya llevas muchos años viviendo en Latinoamérica. Y lo que es raro para un gringo y más de Wisconsin, ¿no? Pero me gustaría empezar un poquito entendiendo cómo fue que entraste al mundo de las startups y con tu primer startup, cómo fue la historia de Exchange Hub. Yo creo que siempre era como alguien que tenía como tendencias emprendedoras, ¿no? Siempre me acuerdo como vendiendo, no sé, chocolates a mis amigos, cosas así. También a los 12 años fui árbitro de fútbol, de partidos de niños. Entonces, no tenía jefe, no era como un emprendimiento, pero creo que era como en ese camino, ¿no? Y cuando llegué a la universidad, University of Wisconsin, em, quería ir a los partidos de fútbol americano y era súper popular, todavía es un estadio de como 80,000 personas y todos los alumnos querían ir y solo había como 10,000 entradas para todos los alumnos y los alumnos, no sé, creo que es 50,000 personas o algo así. Entonces, para los más jóvenes tienes que entrar en una lotería y perdí. Entonces era como, no sé, un choque, como quería ir a los partidos y no podía. Entonces empecé a buscar cómo podría comprar esas entradas y compré de como personas que estaban vendiendo, amigos, cosas así. Y mis amigos me preguntaban, ¿cómo lo hiciste? Empecé a ayudarlos a comprar. Y usé un sitio web que se llamaba Exchange Hat, que ya existía. Y yo terminé siendo como cliente super user, ¿no? Como cliente premium, comprando para mis amigos y de ahí empecé a revender a los no amigos, porque personas llegaban diciendo, oye, escuché que ya ayudaste a X persona, me podrías ayudar. Entonces empecé a ganar un poco de dinero ahí. Y después de mi primer año, estaba pensando, este sitio está bueno, pero necesita mejoras. Quizás yo hago la competencia. Y yo no era programador, pero estaba como buscando programadores, hablando con amigos. Y justo me llegó un mail del dueño de Exchange Chat, que era alguien que estaba graduando de la universidad, que decía, ya no quiero ser dueño, me voy. Alguien de los usuarios quiere comprarlo. Entonces, estaba perfecto para mí. Empecé a conversar con él y justo eh, un amigo, estábamos como en una fiesta, un amigo de colegio que también fue a la misma universidad,
Me decía, sí, en este verano ha sido súper bueno, estoy pensando en comprar un negocio. Y yo le dije, yo también. Y al final nos dimos cuenta de que era el mismo negocio. Entonces, él era programador y yo por el lado de negocios. Sumamos esfuerzos y terminamos intentando comprarlo. Y el dueño hacía como una como blind offer donde tenías que poner tu oferta y básicamente la mejor oferta ganaba. Y con mi amigo ganamos. Y eso era entre mi primer año y segundo año de la universidad en verano. Y de ahí teníamos que buscar mejoras y hacer cosas para estar listos para la temporada de fútbol americano. El sitio también vendía entradas de básquetbol, también era una manera de comprar y vender libros usados para las clases en la universidad, para pagar mucho menos. Y con mi amigo, como hicimos un par de mejoras, por ejemplo, al principio eh, solo podrías comprar o vender partidos, como un partido. Pero nosotros pusimos el paquete total de como el season ticket. Y eso fue un hit, porque mucha gente compraba para después revender, ¿no? Y nosotros como pusimos ese paquete ahí, y después del como segundo o tercer partido ya estábamos, eh, ya habíamos repagado la inversión original. Y de ahí, con mi amigo, empezamos a mejorar el sitio, a agregar más cosas. Y creo que como 2 años después estaba funcionando súper bien, como 10% de las entradas de la sección de alumnos estaban siendo revendido por nuestra plataforma. Em, y llegó un tipo a la universidad que había estado en otra universidad que hacía algo similar en otra universidad y me decía, ¿por qué no hacemos un merger y intentamos hacer esto en otros lados? Y eso era Corey Capasso, que se sumó al equipo. Y de ahí nosotros expandimos a, creo que era 8 o 10 universidades más. Hicimos un par de adquisiciones a personas que estaban en la misma situación, que estaban saliendo de la universidad, no quería como hacer cosas con universidades todavía. Y al final teníamos como, no me acuerdo exactamente, pero 175, 200,000 usuarios, mucho tráfico, 7, 8 universidades y un negocio rentable. Y sí, eso era Exchange Chat. Súper bien. Y qué buena visión que empezaron a comprar a los demás para crecer. Y después, ¿cómo fue algo que, no me acuerdo si lo leí en tu libro, escuché en algún podcast, cómo fue que vendieron la empresa? Que me parece una súper buena estrategia, una historia bastante interesante. Básicamente, nosotros teníamos un plan para expandir a, no sé, todas las universidades, 100 universidades. Y hicimos mucho research, estaba todo listo. Y de ahí nos llegó algunos rumores que Facebook iba a lanzar su marketplace. Eso era como Facebook no tenía anuncios de publicidad, no tenía marketplace, no tenía nada. Y eso nos dio como un miedo gigante, ¿no? Que Facebook iba a matarnos. Nos pusimos en contacto con algunas personas en Facebook que nos confirmaban que sí iban a lanzar esos classifieds, y nosotros como, uff, ya hemos hecho todo ese esfuerzo para expansión, ¿vale la pena realmente invertir para expandir o Facebook nos va a matar? Tomamos la decisión de no hacer una expansión fuerte porque pensábamos que Facebook nos iba a matar. Era como mala decisión porque Facebook lanzó y su producto era muy malo. Y aprendimos como la lección de que no deberías tener tanto miedo de tu competencia, especialmente los muy grandes. No es como que no deberías tener cero miedo, pero como que nosotros teníamos mucho miedo y deberíamos haber como lanzado todo, ¿no?
Pero de ahí estamos como pensando en qué hacemos después de salir de la universidad. Y nosotros como no queríamos seguir con un negocio que sí era rentable, pero como nos como anclaba, ¿no? A la universidad, que ya estamos listos de hacer otra cosa. Y nos había llegado muchas personas que estaban intentando hacer como un roll-up comprando este tipo de sitios. Y hicimos dos o tres teníamos dos o tres ofertas que eran como más o menos serios y siempre decíamos que no. Pero nuestro como red de publicidad que vendía publicidad en nuestros sitios nos decía un día, van muy bien y es una parte importante de nuestro negocio. Quiero que firmes un contrato de largo plazo con nosotros. Y nosotros decíamos al principio no, porque no sabíamos si el servicio iba a ser bueno o algo así. Entonces, ellos tenían, a cambio, en vez de comprarnos, tenían una oferta como una oferta de compra y la posibilidad de hacer mejor oferta a cualquier oferta que nos llegaba. Y nos llegó una oferta que no nos gustó mucho, eran muchas acciones, ¿no? Y poco efectivo. Y decidimos mandar la oferta a los que a ese red de publicidad. Y ellos justo ahí estaban en un momento que ellos estaban siendo comprados por un tercero. Entonces nos decían, firma ese contrato ahora de largo plazo que no han querido. Y nosotros le decíamos, cómpranos, ¿no? Y ya teníamos esa otra oferta que le mandamos sin nombre, sin nada, y ellos hicieron su oferta y terminamos vendiendo a ellos. Sí, súper bien. Me parece una muy buena estrategia porque ellos están en un proceso de compra, ¿no? Los grandes. Y tú eres una parte esencial de su negocio. Entonces, pues para ellos, o sea, es una buena manera de hacer que te hagan una buena oferta, ¿no? Y te tengan que comprar a un buen precio, muy buen leverage ahí de negociación. Y luego, ¿cómo fue que llegaste a Latinoamérica? Y más, siendo de Wisconsin, ¿no? Todavía, California, Texas, alguien del sur, Miami, pues puede ser más fácil, ¿no? Pero supongo que para alguien de Wisconsin es súper lejano. No, después de vender la empresa, yo sabía que no quería un trabajo como normal, ¿no? Ya sabía que quería emprender o quizás trabajar en una empresa de tecnología o hacer consultoría o algo así. Empecé a buscar opciones y creo que era como un mes o menos después de que recibimos la transferencia de la venta de la empresa. Unos amigos y también algunos profesores de la universidad me decían, tienes que conocer a Jesse, que tiene una idea y necesita ayuda y quizás está buscando un socio. Y me junté con Jesse, que terminó siendo mi socio, en la biblioteca de la universidad y me contó su historia. Él había leído un libro de Thomas Friedman que se llamaba The World is Flat. Creo que en español era El mundo es plano o algo así. Eso decía que tenía una historia ahí de un soldado de Estados Unidos que se murió en Afganistán y sus papás querían acceso a su cuenta de Yahoo, a su mail, para poder como bajar todas las fotos que habían mandado entre ellos. Y Yahoo decía que no, decía no tienes nada que ver con esa cuenta, era cuenta personal, no puedes verlo. Y demandaron a un juez y el juez decía, sí, Yahoo no tiene razón, pero sí puedes exigir que te mandan solo los mails donde tú ya estabas copiado. Entonces mandaron algunos DVDs físicos a su casa con todos esos mails y videos y fotos. Y en ese libro, Thomas Friedman dice, alguien tiene que resolverlo. Y Jesse estaba leyéndolo y como dejó de terminar el libro y decía, yo voy a resolver esto. Entonces, él había empezado y había hecho un concurso de negocios en Northwestern University en Chicago y no le fue muy bien.
Entonces, todos le decían, tienes que encontrar un socio que tiene más experiencia. Y después de unos 5 o 6 conversaciones, decidimos hacerlo en conjunto y eso era Entrusted. Y yo había recién salido de la universidad y Jesse estaba terminando. Y cuando terminamos la universidad, nosotros habíamos recién lanzado el negocio en South by Southwest en Austin, en Texas. Y siempre que decidíamos que queríamos no estar en Wisconsin en invierno, entonces el plan era ir a Austin o San Francisco para invierno y para estar en un mejor lugar de negocios y quizás quedarnos ahí o ir a otro lado después. Y justo ahí vimos un artículo en Forbes que decía que Chile tenía Startup Chile y estaba como básicamente regalando $40,000, visa, oficina, todo, de contactos. Y como de la nada decidimos postular. Y eso era en como agosto de 2010 y en noviembre de 2010 ya estábamos aceptados y fuimos a Chile como el 15 de noviembre de 2010 sin hablar mucho español, casi nada de español, sin haber ido a nada de Latam, no había ido ni a, no sé, una playa en México o algo así. Um, y éramos como compañía 5 de Startup Chile. Y dado que éramos compañía 5 era como la ronda piloto, ¿no? Donde nos presentaron a emprendedores, inversionistas, familias, gobierno. Era el nivel de que me hicieron hacer una charla en español al presidente en mes 5 cuando no hablaba español. Entonces, era como muy buena experiencia. ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste a Chile y a Latinoamérica? A Chile era muy interesante porque uno era invierno en Wisconsin, ya había nieve y todo, y era como pleno verano en Chile. Entonces era como ya increíble. Em, Estaba como, la primera cosa creo era, había tenido clases de español en colegio y como un año en la universidad y no entendía casi nada llegando a Chile, por su acento, por las palabras, por todo. Y de ahí que era como muy buen país, que todo estaba bien organizado, estaba bien desarrollado, todo bien. Em, pero sí, teníamos que aprender mucho, porque en esa época creo que vimos un estudio que decía que como 5% de los chilenos había conocido un extranjero que no era argentino, peruano o boliviano en 2010. Entonces, era como muy poco común tener turistas o personas viajando por negocios, ¿no? Entonces, era una experiencia muy buena, como único, llegando a Chile en esa época. Sí. Y bueno, luego para no meternos tan a detalle, siguió en Trusted, tuvieron ahí un pequeño exit, luego regresaste a Estados Unidos y un poquito después decidiste regresar a Chile, ¿no? Y aquí es donde me quiero meter. ¿Cómo fue que iniciaste Magma Partners y esas primeras conversaciones con Francisco? O sea, ¿cómo era el ecosistema en ese entonces, 2014, que era pues muy diferente, ¿no? A lo que es ahora. Creo que era a principios de 2012. No, era fines de 2011. Decidí volver a Chile después de haber vendido la empresa y tenía un red de contactos súper potente por estar en Startup Chile y ser de la generación pilota. Y mi plan era como quedarme por, no sé, un año más, aprender el resto de español y también ver qué podría hacer con ese red de contactos. Y trabajé en un startup chileno un rato que me ayudó a ver cómo realmente era trabajar en un startup chileno. Expandieron a Colombia, Argentina. Entonces aprendí muchas cosas ahí, también mucho de español. De ahí me invitaron a crear un curso en una universidad en Chile de cómo hacer un startup.
y empecé a enseñar un curso, básicamente un mini Y Combinator, pero como 1000 veces peor, ¿no? Donde los alumnos tenían que llegar con una idea y salir a vender, crear el negocio. Hicimos un demo day al final, que creo que probablemente el primer demo day de LATAM en 2011. Conseguimos un presupuesto para mandar los mejores negocios a demo days. Creo que un año era Stanford, un año Babson, un año Virginia Tech. Y al final de la clase, como los alumnos nos decían, me hiciste hacer un startup, ahora qué hago, ¿no? Entonces empecé a hacer consultoría, ayudándolos y me di cuenta que estaba haciendo como todo lo que hace un inversionista, menos la parte importante de darle dinero, ¿no? Y había conocido todos los fondos en Chile, muchos en la región, y con la excepción de un par que estaban en Brasil y Argentina en esa época, no había mucho, ¿no? Mucha gente buena onda, pero que no tenía nada de experiencia en tech, o si tenía experiencia estaba súper local, quizás solo viendo su ciudad. Y pensaba como, ¿cómo podría ser que no sé, pensando en Estados Unidos, que tienes un fondo en New York y solo inviertes en New York? em, Eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, empecé a hacer el plan para el fondo que me gustaría haber conocido cuando tenía mi startup, que mezclaba lo mejor de cultura de startups de Estados Unidos con como el conocimiento de la TAM que necesitas para realmente tener éxito. Y tenía el plan como ya hecho y siempre lo conversaba con algunos amigos de startups y un amigo, Diego Filippi, que era en el founding team de Startup Chile, me llamó un día y me decía, tienes que conocer a Francisco. Tiene un family office y está buscando diversificar como sus inversiones, pero también hacer un give back a la próxima generación de emprendedores en Chile y en Latam. Entonces, empecé a mejorar el plan y con Francisco nos juntamos en el club de golf en Chile, en Santiago. Creo que era como principios de diciembre, quizás, de 2013. Y después hicimos la primera reunión. Francisco era muy buena onda, no tenía nada de conocimiento de startups y lo que realmente quería al principio era como invertir en pymes, como pymes que tenía potencial, no tenía mucho conocimiento de startups, de tecnología, y le decía, está perfecto, pero creo que esto va a ser aún mejor, va a cumplir con lo que tú quieres, que es apoyar a la próxima generación, también diversificar, pero en los retornos de pymes, como lo mejor que podrías hacer es quizás, no sé, 2 3 4x, pero en este mundo de startups, si en buen chileno, si le pegas el palo al gato, como dicen, um, puede ser un 100 200 500x. Y de ahí Francisco era, ok, esto es interesante. Um, Quiero ver como un reporte, una propuesta para entender bien um, cómo va a funcionar, ¿no? Y de ahí como creo que era como una semana más mejorando el plan que ya tenía, escribiendo como una versión muy básico de un PPM, que es el documento que necesitas para un fondo. Y era como básicamente un memo, creo que 8 páginas de research y el plan. Y se lo mandé a Francisco, le gustó y nos juntamos de nuevo. Me dijo, ya, ok, perfecto, súper bien, me gusta. ¿Cuánto dinero necesitarías para hacer esto? ¿Cuánto estamos pensando? Cosas así. Hice como un plan más con presupuesto, con todo. Nos juntamos creo que una vez más o 2 veces más. Y Francisco comprometió como creo que $2 millones para probarlo.
yo puse algo también, pero Francisco era la gran mayoría. Empezamos con Magma sin inversionistas externos, sin gobierno, dinero de nosotros, con la idea de poder aprender lo más rápido posible. ¿Cómo fue ese primer fondo? Porque todavía era, o sea, estaba empezando el ecosistema, pero había mucho menos startups, ¿no? Y un ecosistema mucho menos maduro que lo que hay hoy en día. Sí, en 2014 en Chile había muy pocos fondos, mucho menos startups, pero sí había buenos startups y sí habían emprendedores exitosos. Em, entonces, nosotros hicimos algo distinto que la mayoría de fondos en esa época que hicimos nuestras primeras dos inversiones antes de salir en prensa que íbamos a hacer un fondo. Porque lo que pasaba mucho y todavía pasa de vez en cuando es que tienes la nota de prensa antes de haber lanzado y terminas no levantando el total. Nos pasó en el fondo 2, ¿no? Que em, la publicidad decía el monto que queríamos levantar, pero levantamos menos, ¿no? Y en el primer fondo queríamos estar seguros que ya teníamos algunas inversiones y todo. Entonces, eh, hicimos un llamado para los startups y creo que nos llegó, no sé, 150, 200, era un montón de startups porque no había mucho capital en esa época. Y invertimos en dos al principio y de ahí, durante de ese primer año, creo que invertimos en unos 15. Em, Siempre con cheques pequeños. Creo que el cheque más grande del primer año era como $70,000, $75,000, algo así. Y siempre sabíamos que necesitábamos ser regional desde día uno, pero esperábamos como un año más o menos, un poco más de un año, para tener startups chilenos que estaban listos para expandir a Colombia, México, Estados Unidos. Y empecé a viajar con los más exitosos para aprender mucho más de los otros ecosistemas, pero también para ayudarlos, especialmente los que estaban yendo a Estados Unidos, porque en 2014-15 la gran mayoría de inversionistas en Estados Unidos no quería invertir en LATAM. Um, y nos decían cosas como, a mí como fondo, ¿qué estás haciendo en LATAM? Vas a perder todo tu dinero, no tiene sentido, tienes que volver a Estados Unidos. También teníamos muchas preguntas como muy, iba a decir tontas, pero realmente eran ignorantes de la visión de, no sé, LATAM de Narcos, ¿no? Solo habían visto Netflix y ya. Y nos preguntaban cosas de qué pasa si roban el dinero. Y le decía, ¿qué pasa si alguien en San Francisco te roba el dinero? Es lo mismo, ¿no? Pero había mucho desconocimiento. Y eso por un lado me sorprendió porque nadie era como mala onda, estúpido o nada, solo no tenían idea. Pero al otro lado como que no era tan, em, sop- no me sorprendió tanto porque me pasaba lo mismo en Wisconsin, como gente de New York o de San Francisco que no tenía idea dónde estaba Wisconsin, cosas así, ¿no? Entonces, con esos viajes a Colombia, Argentina, a Estados Unidos, empecé a conocer más emprendedores y cuando conoces más emprendedores y tienes un fondo, terminas invirtiendo. Entonces, creo que la primera inversión fuera de Chile lo hicimos en Colombia, de ahí hicimos uno en Costa Rica, uno en Argentina, Estados Unidos y empezamos a crecer. Sí, algo que me ha gustado, algo que me gusta a mí mucho de Magma es la visión que tienen bastante regional, ¿no? Y tienen un equipo muy distribuido, ¿no? Colombia, México, Chile. Pues qué ventaja les ha dado esto sobre otros fondos. Ha sido complicado, ¿no? Tener esta visión de ser más regional, ¿no? Y estar en toda la región. Creo que parte de nuestro como ADN de empezar en Chile es que Chile es un país pequeño. Hay muy pocos startups chilenos que puede ser,
puede valer más de 500 millones o 300 millones de dólares si no expandan a México, Brasil, Colombia o Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos desde día uno que teníamos que hacerlo. Y la gran mayoría de fondos que empezaron en esa época empezaron en Brasil o México, donde sí podrías tener unicornios grandes sin hacer nada. Entonces, para nosotros era necesidad empezar a buscar en otros países y para otros probablemente no tenía mucho sentido buscar fuera de Brasil o fuera de México porque podrían tener suficiente inversiones, deal flow allá. Pero de esa necesidad, empezando en Chile, creo que nos dio unas ventajas fuertes que especialmente fueron como compounded con COVID, porque nosotros ya estábamos haciendo, creo que en Fondo uno teníamos como un tercio de los startups invertidas sin haberlos conocido en persona, que estábamos haciendo Google Meet investments y hay un par que nunca conocí en persona en Fondo uno nunca. Uno exitoso que hicimos un exit y todavía no lo conozco en persona. Y creo que eso era parte de nuestro como crecimiento y era como algo, sí, algo de visión, pero también algo de no puedes tener un fondo exitoso, yo creo, solo invirtiendo en Chile, ¿no? Necesitas poder ver startups de otros países. Creo que también eso nos forzó a tener una cultura remoto o casi remoto desde día uno, porque cuando solo era Francisco y yo, Francisco estaba en Chile y yo viajaba a Estados Unidos, a Colombia, a México. Entonces, siempre nos juntábamos en Chile, pero eso podría ser cada 3 o 4 meses. Y no puedes no hacer inversiones por 3 o 4 meses en el mundo de startups, ¿no? Entonces, creo que era parte de nuestra historia que nos dio ventajas desde el principio, ¿no? Y de desventajas, creo que siempre es difícil crear una cultura cuando no estás en persona. Por ejemplo, y especialmente con COVID, creo que con Pedro, uno de mis socios actuales, creo que sí, no nos vimos en persona por 2 años o 2 años y medio, algo así. Y eso es difícil, ¿no? Tenemos una persona en Lima que solo ha conocido el resto del equipo una vez en nuestro summit este año. Entonces, sí, hay desventajas de tener un equipo remoto así, pero en mi opinión, por lo menos para nuestra estrategia, las ventajas son mayores que los desventajas. Sí, y también te da una visión más global, ¿no? De Latinoamérica, que, bueno, más regional, que tú has estado también viajando bastante. Algo que también me llama mucho la atención de Magma es la estrategia que tienen ustedes de tener un equipo más grande, que hay otros fondos que tienen un equipo más chiquito, y también hacer como esta infraestructura, ¿no? Como este modelo de servicios e infraestructura para empresas de su portafolio. ¿Cómo fue naciendo esta visión y qué han ido ajustando en el camino de crear este equipo más grande? Al principio no teníamos presupuesto, básicamente, porque el management fee como para el primer fondo era, no sé, como 40 o 50 mil dólares anuales en el primer fondo y en el segundo fondo como 100, algo así, porque teníamos que dar descuentos, teníamos que hacer todo, ¿no? Entonces, creo que era 100, 120, no me acuerdo, pero no puedes tener un equipo muy grande con ese monto de ingresos anuales. Tampoco puedes, no podía hacer todo yo. Entonces empezamos con personas como muy junior, muy joven, que querían como una oportunidad. Y la primera persona que teníamos era Sofía, que hay un podcast con ella en mi podcast, ¿no? Si quieren escuchar más de su historia. Pero ella era emprendedor y no funcionó su negocio y empezó a trabajar con nosotros en cosas de como escribir artículos, cosas así. Pero era muy inteligente, entonces empezó a subir, ¿no? Entonces me di cuenta que necesitábamos más personas que podría
apoyar los startups y también apoyar a mí a seguir expandiendo. Si quieres hacer más de, no sé, unos 10 15 inversiones al año, no puedes hacerlo solo. Y otra cosa que vimos era que, especialmente haciendo cheques pequeños, en esa época, 50 70 $100,000, podrías operar por mucho tiempo, porque los costos eran más bajos, eran menos había mucho menos competencia. Pero si contratas a una agencia o algo así, que no es bueno, ya gastaste 20 o 30% de tu inversión en algo que no funciona. Entonces, después de haber visto agencias que básicamente mataron a algunos de los startups, nosotros decíamos, tenemos que crear algo que es como affordable para los startups y también nos deja tener un equipo un poco más grande cuando tenemos un ingreso por management fee tan bajo. Y era como un win-win, que nosotros podríamos contratar gente muy buena, cobrar como fees muy bajos a los startups, pero también asegurar que por lo menos iban a tener como los best practices, ¿no? Que no iba a ser algo malo, ¿no? Y de ahí empezó y cada vez que vimos una necesidad de los startups que no estaba bien cubierto por el mercado, empezamos a buscar gente que podría apoyar. Em, Parte de la razón que podemos hacerlo, creo, es que con todos los socios no tenemos como, somos como más jóvenes y no tenemos como estructuras como personales gigantes, ¿no? Parte de eso era como la suerte de encontrar personas que no solo estaba dispuesto, podría vivir con un poco menos de sueldo para invertir en más personas en el equipo, ¿no? Pensando en largo plazo. Y ha funcionado súper bien. Hoy en día somos 18 personas, esperando a llegar a 24, 25 de aquí a un año, para seguir apoyando al portfolio. Y creemos que lo que hemos creado es como una plataforma que no solo ayuda a nosotros, pero también ayuda a los emprendedores a tener mejor posibilidad de éxito. Obviamente nosotros nunca vamos a ser el factor como deciso, como el deciding factor, si tienen éxito o no, pero sí podríamos como mejorar el porcentaje de posibilidad de éxito o ayudarlos a crecer aún más rápido, tomando las cosas quizás que no tienen mucha experiencia o que son como fuera del foco del producto total, ¿no? Y en qué cosas los ayudan y qué en específico, qué has visto que es donde pueden tener más impacto ayudando a startups en etapa temprana? En etapa temprana, la cosa más importante, y eso es parte de nuestro onboarding desde día uno, es mejorar su historia para, para que sea una historia que, uno, es entendible por terceros y dos, como explica bien tu startup en los términos que un inversionista está buscando escuchar. Entonces, hay muchas cosas que si no aprendes de cómo levantar capital, no va a ser bien. Y eso no significa que tu negocio está malo, ¿no? Eso significa que no sabes las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso es el primero, de aprender o mejorar su historia, ¿no? De ahí, cuando tenemos la historia, mejoramos el deck y tenemos un diseñador in-house que toma la historia que creamos en conjunto y lo hace en un diseño, como nosotros le decimos, nivel Magma, que todos los startups que salen de Magma tienen un nivel suficiente alto para mandar su deck y no como
tener problemas. El deck es súper importante, pero no en las maneras que creo que la mayoría de fundadores piensan, ¿no? El deck es solo para tener la primera reunión, de convencer a un inversionista de aceptar la primera reunión, ¿no? Entonces tiene que tener la calidad de que esto sí es bueno, ¿no? No darle a un inversionista una excusa de decir que no, ¿no? Entonces eso es paso uno. Paso uno y dos es storytelling y después diseño. También tenemos una persona de talento en el equipo y la persona de talento básicamente puede transmitir best practices a los startups para explicar cómo creas un employee stock option pool, ¿no? Cómo crees los contratos, cómo pagas a alguien si tienes equipo remoto, cuáles son las bases de una buena cultura, todo ese tipo de cosas, ¿no? De ahí también puede hacer reclutamiento, puede orientar a los founders a qué roles necesitan realmente. Porque muchas veces los founders, especialmente early stage, dicen, yo necesito un CTO o necesito un CMO. Y de ahí cuando nosotros preguntamos, ok, pero cuéntanos qué exactamente necesitas en tu día a día. Y en vez de CTO, lo que realmente necesitan es un Head of Product. O quizás en vez de un Head of Marketing, necesitan un Head of Sales o algo así, ¿no? Y ese tipo de apoyo lo hacemos. También tenemos equipo de producción de podcasts, tenemos equipo de contenido para escribir blog posts y el más como vendido en este momento y creo que donde tenemos más impacto después de storytelling es podemos ayudar a startups como más Series A en adelante que separar su equipo de tecnología y su equipo de marketing. Porque muchas veces antes de Series A o Series B, el CTO tiene que hacer cosas de Webflow o de WordPress en su marketing site. Y eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Como el CTO y los ingenieros deberían estar enfocados 100% en el producto. Y muchas veces buscan consultoría externo, freelancers, y nosotros tenemos un equipo interno que puede tomar el inbound funnel o el marketing site de esos startups para que el head of marketing hable con nosotros en vez del CTO. Y el CTO y el tech team puede trabajar solo en el producto en sí. Y tenemos como 4 de los mejores startups del portfolio de Series A o Series B en adelante que usan ese servicio. No vamos a tenerlos para siempre porque cuando levantan aún más probablemente van a contratar sus propios equipos in-house. Pero es como un puente entre eso y nosotros podemos cobrar mucho menos de valor mercado para hacerlo y eso ganamos mucho más en el upside del equity cuando van bien. Claro, buenísimo. Y también, pues al trabajar con varias startups, también pues ves mucho más fácil los problemas, ¿no? De una de otra y también muchas veces las soluciones son mismas, ¿no? A esa transferencia de conocimiento. Exacto, sí, eso es súper importante porque no hay, no hay como por qué saber algo muy extraño de startups si eres un fundador first time o second time founder, ¿no? Y nosotros tenemos un portfolio de 120 o algo startups y hemos visto los patrones over and over, ¿no? Y sabemos las cosas que no funcionan. Y podemos decir, no, esto ya no, esto sí, y sí, ese como transferencia de conocimiento es súper importante. Claro. Hay algo que escribiste un artículo pues, que se volvió muy viral acerca de los founders y un poquito este problema inherente que tenemos en Latinoamérica del racismo, del clasismo.
y de cómo hay founders que pueden levantar con un PDF, que son de Stanford, de Harvard, otras escuelas, y hay otros founders que, pues, que tienen un producto muy bueno ya con ventas y es más difícil levantarlo. Yo digo, también levantan, pero tal vez las valuaciones no son las mismas y ese tipo de cosas. Ustedes en Magma han sido muy vocales cerca de que invierten los dos tipos de founders, pero pues hay una oportunidad muy grande en invertir en esos founders que tienen un buen producto, que tal vez no es su primer startup, no vienen de Kavak, de Corner Shop, tampoco vienen de grandes universidades, pero pues que tienen muy buenas ventas, ¿no? Y están creciendo muy bien. ¿Cómo ves el mercado de levantamiento de capital en específico en esta área? Sí, y es importante aclarar que es no solo en la TAM, ¿no? Y creo que una de Claro. las maneras, una de las razones por que creo que nosotros somos buenos invirtiendo ahí es que me pasaba lo mismo en Wisconsin, que era mucho más difícil para mis amigos que teníamos startups en Wisconsin al levantar capital que los que estaban en New York o San Francisco. Y entonces el mismo, es como el mismo problema, ¿no? Quizás Claro. por razones distintas, pero muchos son similares. Y creo que la gran mayoría de inversionistas que no invierten mucho en estos fundadores como subestimados, como nosotros lo decimos, no están haciéndolo por ser mala onda o porque son racistas. No, no creo que es así, ¿no? Es más por em, si te pongas en el lugar de, no sé, un analista o alguien de un fondo que está luchando para su trabajo y que quiere también avanzar, si invierten en un fundador como subestimado y le va mal, o invierten en un fundador de Stanford y le va mal, nadie va a decir, uff, ¿por qué lo hiciste en el de Stanford? Pero podría ser en el underestimated founder, en el subestimado, ¿no? Entonces creo que hay algunas cosas de incentivos no alineados y también creo que nosotros lo hacemos probablemente más que muchos por nuestro ADN de Chile y también de Wisconsin, ¿no? He estado en su lugar en Wisconsin con mis propios startups y viendo algunos amigos que tienen negocios increíbles que no podían levantar. Y creo que cuando empezamos en Chile, como nos forzaron básicamente, o el mercado nos forzó a buscar en todos lados. Y ahí empezamos a verlos. Y en términos de oportunidad, creo que es muy buena oportunidad. Tuvimos un muy buen exit recién en un fundador subestimado en Bill Pocket, que es de Guadalajara, no tenía sus red de contactos como algunos otros startups en Ciudad de México, no tenía contacto con fondos de Estados Unidos y le fue súper bien. Tenía unit economics increíbles, crecía todos los años y creemos que hay oportunidades muy grandes de apoyar a este tipo de fundadores que tienen productos increíbles, muy buena atracción, pero quizás no han aprendido las reglas del juego. Y creo que en el artículo pongo como si nunca has visto un partido de fútbol y te pongan en la cancha con Messi, te vas a ir mal. Como ni siquiera sabes que no puedes usar manos, ¿no? Y pasa lo mismo cuando un fundador subestimado va a levantar capital en Ciudad de México, en Sao Paulo, en New York, en San Francisco, que no tienen idea de las reglas del juego muchas veces y hacen errores que matan sus posibilidades de levantar ahí. Y eso es una de las razones más comunes. Y parte de trabajar con Magma es nosotros tenemos ese playbook, tenemos como los pasos, lo que tienes que aprender para poder levantar en Estados Unidos si no tienes ese red de contactos, ¿no? Y
otra cosa importante en el artículo es como veneno para el emprendedor pensar o caer en como esto es injusto. Los inversionistas son mala onda, como no son como they don't like me, ¿no? Eso es veneno y no puedes pensar así, aunque sea verdad. No puedes pensar así como emprendedor. Y lo que tienes que pensar es, ok, si alguien tiene un negocio que es peor que el mío y ha podido levantar capital, ¿qué estoy haciendo mal para que inviertan en ellos? ¿O qué ellos están haciendo mejor? Y la única cosa que probablemente están haciendo mejor es levantando capital, ¿no? Entonces tienes que aprender a levantar capital. Eso es la cosa. Y hemos visto algunas transformaciones de emprendedores que quizás no hablaban muy bien en inglés o estaban como escondiendo las cosas muy buenas de su startup. Tenemos otro que decía que, por ejemplo, eran un e-commerce, pero en verdad era un vertical marketplace, que es muy distinto a un inversionista, pero no sabía esos términos. Entonces, hay cosas así que tienes, aunque sea injusto, y creo que sí es injusto, tienes que como ver la manera de superarlo. Y nosotros estamos muy felices de poder ayudar ahí, hasta con los en que invertimos, pero con el contenido que hacemos para idealmente mejorar como el camino para los que no podemos invertir. Sí, totalmente. Y cierto que esto es naturaleza humana, ¿no? Me imagino que en Wisconsin Sí, era lo mismo. Y además, hay una cosa que es innegable, ¿no? El otro día me estaban diciendo que estaba platicando con unas personas de cómo pueden ayudar a los fundadores a levantar más capital, a todos los que se les complica. Y dice, bueno, pues lo más lógico es con crecimiento, ¿no? Si empiezas a crecer mucho, si tienes un gran producto y estás creciendo, pues es innegable, ¿no? Para cualquier inversionista, y no importa si no acabaste, pues ni la primaria, si tienes un superproducto y estás creciendo, pues va a ser más fácil levantar capital. No, no digo que sea fácil, levantar capital siempre es difícil, pero pues lo mejor es tener crecimiento, ¿no? Porque también hay mucha competencia, ¿no? Muchas personas ven en TechCrunch y en otros lugares que todos levantan capital y parece fácil, pero pues la verdad es que hay mucha competencia, ¿no? Y los inversionistas como tú o como yo, vemos muchísimos emprendedores, muchísimos productos y pues se fondean los mejores, ¿no? Los que pensamos que son los mejores. sí, y creo que también cada vez que un fundador puede levantar 5 o 10 millones con, o no sé, un PowerPoint o algo así, aunque no es bueno para ti justo eso, sí es bueno para que más dinero llegue al ecosistema, que entrenan más ingenieros, aunque no sean como éxitos, es bueno para el ecosistema que llega más dinero, que más personas tienen experiencia. Y algunos de los mejores founders en nuestro portfolio salieron de startups que levantaron mucho dinero y no le fue muy bien. Y aprendieron muchas lecciones, ¿no? Entonces, no es todo mal, ¿no? De acuerdo. También me encanta mucho toda la estrategia que han hecho pues de contenido, ¿no? Tú siempre has sido muy creador de contenido, ¿no? Desde hace años, con tu blog, con el podcast y con otras cosas. ¿Cómo sientes que ha ayudado eso a Magma? ¿Cuál ha sido su estrategia y por qué siempre han sido muy vocales en crear contenido? Creo que, y decía como un poco en broma, pero creo que tiene mucho razón, que desde que tenía mi primer startup, todas las cosas buenas en mi vida ha salido de algo de contenido. Entonces yo tenía un blog desde, creo que 2008, no, quizás 2007, no sé. Tengo un blog hace mucho, entonces hay mucho contenido ahí y siempre me ayudaba, ¿no? Entonces, con Entrusted teníamos una experiencia muy buena con contenido donde creamos una estadística de cuántas personas iban a morir en Facebook ese año. Y eso era antes de que todo el mundo usaba Facebook y eso. Y lo que hicimos era sacar el número de personas de cada rango de edades de la plataforma de publicidad de Facebook
y de ahí multiplicarlo por la probabilidad de morir que estaba en las tablas de mortalidad de CDC en el gobierno. Entonces sacamos un número ahí, hicimos una publicidad o un artículo y eso salió en realmente todos los medios del mundo. Nuestro primer artículo estaba en Financial Times, de ahí un reportaje en New York Times, y todo eso era no pagado por una estadística que hicimos. Y salimos en, no sé, un reportaje en China, en Japón, en México, todo el mundo, por solo haber hecho ese contenido. Entonces, por tener como algunas buenas experiencias, empecé a como double down and triple down en contenido. Y cuando llegué a Chile en 2010, todavía tenía mi blog y no había nada en inglés, básicamente, sobre Chile. Y empecé a escribir solo para como mis amigos y mis papás, para que podrían como ver lo que estaba haciendo. Pero cuando llegaron las siguientes generaciones de Startup Chile, todos estaban leyendo mi blog. Entonces salió como contactos, salió amigos, salió negocio de ahí. Y siempre tenía como ese buena experiencia de contenido y decidí hacerlo con Magma. También tenía dos influencias fuertes ahí de inversionistas en Estados Unidos que siempre seguía cuando era como emprendedor. Uno era Fred Wilson de Union Square Ventures, que en su blog AVC, en esa época escribía un artículo todos los días y creaba como una comunidad, le llegaba inversionistas, le llegaba deal flow, le llegaba todo y también era su give back al ecosistema. Y yo aprendí un montón. También el otro era Mark Suster, de ahora Upfront Ventures. Aprendí tanto de ellos que pensaba y también creo mucho en contenido, como que creo que es un dicho de Tim Ferriss que dice que no tengo miedo de compartir lo que estamos haciendo, porque si alguien puede ejecutar nuestra propia estrategia mejor que nosotros, como que no debería ser nuestra estrategia, ¿no? Entonces, esos tres como influencias me empujaba a empezar a crear contenido. Y teníamos un par de casos de éxito temprano y de ahí hemos reinvertido en contenido. Y eso es blog, eso es podcast, un par de libros, ahora LATAM List, y empujamos a los founders en que invertimos a tener un content strategy desde día uno, porque es una de las cosas que es inversión y no gasto, ¿no? Cuando gastas en publicidad de Facebook, no es inversión, se va, it's gone, ¿no? Pero cuando inviertes en contenido, que sea un blog, que sea podcast, videos, lo que sea, es long tail inversión. Y no he hecho los números recientes, pero por lo menos como un 20% de nuestros LPs del fondo, inversionistas en el fondo, llegan del contenido. Creo que por lo menos la mitad o más, probablemente más, de los founders en que terminamos invirtiendo ya han tenido algo de valor de nosotros antes de que hemos conversado. Que sea el post de estructuras legales para la TAM, para startups, que sea, no sé, uno de los deep dives de vertical marketplaces o de fintech o lo que sea. Y creo que nos ayuda a ganar inversiones, ¿no? Porque es una cosa distinta cuando llegamos a una primera conversación con un startup que va a ser una inversión peleado, ¿no? Donde no podemos elegir al startup, el startup nos elige. De la primera conversación ya mandamos, ok, esto es un vertical marketplace, esto es como pensamos en el vertical marketplace.
y ya saben que como hablamos como su mismo idioma, ¿no? Entonces, ha sido una parte clave de nuestra estrategia y funciona muy bien. Totalmente. Sí, ese artículo de estructuras legales en LATAM a mí me encanta, siempre se lo recomiendo a muchísimos fundadores. La verdad es que está buenísimo. Y es cierto eso, ¿no? Que en los deals peleados llegas, si ya te conocen y todo, a mí me ha pasado que de repente estoy hablando con los fundadores y de principio de la mañana me dice, de la llamada me dicen, me encanta tu podcast. Bueno, pues sabes que ahí ya tienes una ventaja, si va a ser un deal peleado, probablemente puedas acabar invirtiendo, ¿no? Sí, Y pues justo eso, ¿no? También me ayuda a ayudar a las empresas del portafolio. El PIS, no tengo tan, no tengo tanto ese 20% como tú, pero esperemos que se vaya aumentando. Y sí creo que también la ventaja de Latinoamérica es que hay tan poco contenido de calidad, es muy fácil a veces establecerte como líder de la industria y hacer cosas que agregan mucho valor y que te van a traer valor. sí, creo que también es parte de nuestro como deber de give back a la próxima Totalmente. generación de emprendedores, ¿no? Como de abrir el camino, porque el peor que puedes hacer, creo, es tener éxito y después como sacar la escalera y dejar todo el resto como abajo. Mejor como crear más escaleras para que pueden subir. Y para nosotros, como inversionista, pensando no solo en hacerlo por la buena onda, que deberías hacerlo, pero también es un flywheel, ¿no? Que empieza cada escalera más que das, significa que hay más emprendedores que llegan, en que podemos invertir, que pueden resolver problemas grandes y dar retornos grandes a nuestros inversionistas, ¿no? Sí, totalmente. Además, pues el ecosistema es chico, ¿no? Mientras más ayudemos a los demás, ayuda a que crezca más el ecosistema, ¿no? Y podamos give back. Y esto es un concepto súper importante que es difícil muchas veces porque la cultura de la TAM en empresas tradicionales siempre ha sido una cultura de no compartir, de un mindset de escasez, ¿no? Y como zero sum, ¿no? Que mi competidor crece es malo para mí. Pero en el negocio de startups, sí, en algunos casos es así, pero la gran mayoría de veces no, que están creando mercados nuevos, que cada vez que hay más startups es más fácil para, no sé, abrir el camino para que más personas que, por ejemplo, en 2014 era muy poco cool trabajar en startups, ¿no? Era muy difícil contratar porque querían trabajar en bancos, querían trabajar en retail, en aseguradoras, lo que sea. Ahora que hay tantos startups y casos de éxito, ya es cool trabajar en startups. Todo el mundo quiere trabajar en startups. Y eso no hubiera pasado sin contenido, sin contar las historias de startups ayudando entre ellos. Y también creo que es mejor manera de vivir, ¿no? De realmente esperar o desear éxito al demás y no estar como enojado o triste, lo que sea, si alguien más tiene éxito. Es como bueno celebrar a, a los que están teniendo éxito porque va a ayudar a ti, ¿no? Si estás en la misma industria. Sí, totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas cortas, largas o como quieras. ¿Cuál es algún libro que te gusta recomendar? Tengo dos. Uno es Anti-Fragile de Nassim Taleb. Creo que eso es un libro muy importante para la vida, pero también para los emprendedores, que muestra, creo que uno de los conceptos más importantes ahí es skin in the game, que es cómo puedes alinear los incentivos. Y cuando estás creando un startup, estás creando las reglas de cero, ¿no? Entonces, es súper importante intentar alinear los incentivos desde el día uno y intentar crear un negocio que no es frágil, pero es antifrágil, ¿no? Que con cosas que pasan es más fuerte, ¿no? Entonces, eso es uno que me gusta mucho. Y otro
que me gusta mucho, hay un biography de Winston Churchill, em, que habla de como su vida hasta la Segunda Guerra Mundial. Y creo que su como camino a, a ser como al final un héroe es muy interesante porque si hubiera muerto antes de la guerra mundial, hubiera sido probablemente un fracaso, ¿no? Como tenía algunos éxitos cuando era más joven, pero eh, tenía que esperar casi toda su vida para su momento perfecto. Y creo que eso es como muy buena historia para los startups también y para la vida, que no vas a tener muchos fracasos, muchos, quizás algunos éxitos más pequeños, pero quizás solo necesitas llegar para tener tu momento, ¿no? Buenísimo, lo voy a leer. Bueno, ¿cuál biografía en específico? Te ¿Recuerdas el mando, no autor? me acuerdo el título, pero te mando el link. Va, va, va. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Probablemente muchos, ¿no? Uno, el primero que llega a mi mente es uno de cuando yo era como árbitro de fútbol cuando tenía 12 y mi primer partido, yo tenía 12 y los niños tenían 10. Entonces, ¿cómo tan difícil puede ser? Pero em, en como, no sé, los primeros 15 20 minutos del partido, cobré una falta, era falta. Y el papá del niño, como empezó a correr a la cancha, me gritó, decía palabras malas, y yo como, ¿qué hago? Tengo 12, ¿no? Entonces lo ignoré y ya. Y llamé al como jefe de los árbitros y le conté lo que pasó y me dijo, no, eso es tu primera lección. Cuando estás en la cancha, tú eres jefe, aunque tienes 12. Entonces creo que sentir y tener ese poder con 12 probablemente me ayudó a elegir caminos como más emprendedores, ¿no? Seguramente hay muchos más, pero eso era uno bueno. Buenísimo, sí, sí, súper, súper buena historia. A veces así me siento con el podcast, ¿no? Puedes estar entrevistando pues a cualquier fundador de unicornio, a quien sea, pues como sí, pero pues en la entrevista yo decido y yo soy aquí el Sí, que decide, ¿no? sí, ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? sí, hay muchos también. Uno que me gusta mucho, que estaba en mi primer startup y teníamos una situación como mala con un posible socio, básicamente. Y era muy malo, y nosotros podríamos haber demandado, y probablemente casi seguro ganamos, ¿no? Y en esa época mi abogado, que todavía es amigo, me decía, sí, tienes razón, vas a ganar, pero realmente quieres usar los próximos 2 o 3 años de tu vida peleando algo, y también tener la reputación de ser el que siempre pelea, aunque tienes razón y es algo grave que hizo, o mejor como tienes que tragarlo, ¿no? Y como move on with your life, como ir al próximo paso. Aunque es súper difícil, creo que ese consejo lo he usado mucho y creo que hay un dicho en inglés que no voy a poder decir bien en español, creo, pero creo que es cuando alguien te muestra quién eres o quién es, tienes que como creerlo, ¿no? Como que si alguien muestra que es malo o no es tu amigo, no deberías como intentar hacerle excusas. Tienes que creer, ya, eso es como es, ¿no? Y creo que sí, como ese consejo era muy bueno. Y Sí, no como pelear las cosas no importantes en la vida, ¿no? sí. ¿Cuál es cómo se dice el dicho en inglés? When a person shows you who they are, believe them. Ok, Y es de Maya Angelou, que era
un, una poeta y escritor muy buena. A lo largo de tu carrera, pues has tenido mucha experiencia y muchos aprendizajes. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes pues, de todos estos años emprendiendo y construyendo ecosistema en Latinoamérica, ¿qué te quedarías? Probablemente el primero es, tienes que empezar, ¿no? Veo muchas personas que esperan el momento perfecto y nunca va a haber un momento perfecto. Hay que lanzar y hacerlo. Creo que otro aprendizaje es las personas son las más importantes. Y esto es un juego de largo plazo, ¿no? Hay muchos emprendedores que van a hacer 4, 5, 6 startups en su vida. Necesitas como toda tu vida para construir una reputación, pero solo un segundo para matarlo, ¿no? Y creo que es súper importante lo de las personas, de no invertir, no trabajar con personas que no son buenas, ¿no? Fui a un evento este año donde tenían un inversionista súper exitoso y se llama Antonio Gracia, que es de Estados Unidos, y él decía como su lección número uno en la vida era no trabajar emprendedores o inversionistas socios que eran como psychopaths o sociopaths, ¿no? Y que uno en 20 personas en la vida tiene como tendencias, está en como el espectro de eso. Pero cuando subes en el nivel de como éxito, como nivel de VC o de emprendedor, es uno en 10. Y puede ser como más cerca de uno en 5 en los más exitosos. Entonces, su aprendizaje es mejor perder todos esos upsides y ganancias que tienes con gente así, porque no vale la pena, no vas a poder dormir en la noche, no vale la pena todas las pérdidas que vas a tener cuando pierdes con alguien así. Entonces, gente, personas, es lo más importante, creo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nathan, pues gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien conociendo más de ti y muy entretenida tu historia de cómo has venido a Latinoamérica y te quedaste en la región. No, muchas gracias por la invitación y las buenas preguntas.